Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Espero que se la estén pasando muy bien. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Muy bien, vamos inmediatamente a la sección, a la pregunta del día. Pastor, existe mucha confusión entre el mismo pueblo del Señor por las enseñanzas de los mormones y de los testigos de Jehová. Y una de esas enseñanzas es que Jesús y Satanás son hermanos. Y mi pregunta es, ¿son Jesús y Satanás hermanos como lo predican los mormones y los testigos de Jehová? Mi nombre es Roberto Andrés San Juan de Ciudad de México. Muy bien, estimado Roberto Andrés, muchísimas gracias por tu pregunta, que es muy interesante y creo que vamos a aprender todos mucho y vamos a saber diferenciar entre lo que es y lo que no es de acuerdo a la palabra de Dios, conforme a doctrina y conforme a enseñanza. Pues muy bien, la pregunta que me haces, ¿son Jesús y Satanás hermanos como lo predican los mormones y los testigos de Jehová? Por supuesto que no. Jesús y Satanás no son hermanos. Jesús es Dios y Satanás es simplemente una de sus creaciones. No solamente Jesús y Satanás no son hermanos, sino que son tan diferentes como la noche y el día, como el arriba como el abajo, como el negro y el blanco. Jesús es Dios encarnado eterno, omnisciente, omnipotente, mientras que Satanás es un ángel, un querube caído que fue creado por Dios para los propósitos de Dios, pero él no respetó y entonces involucionó en un monstruo, en Satanás, en diablo, en dragón, en serpiente antigua, en un cacho de maldad. La enseñanza de que Jesús y Satanás son hermanos espirituales es una de las enseñanzas falsas de los mormones, mejor conocido como los santos de los últimos días. Y hasta cierto punto también es una enseñanza de los testigos de Jehová, que por todos los medios han tratado de desaparecer esa enseñanza de sus archivos, de las publicaciones en internet, de sus propias publicaciones en sus revistas, porque se han dado cuenta el craso error por los mismos seguidores que esto simplemente es una aberración. A ambos grupos se les llama sectas porque niegan la doctrina cristiana básica, aunque utilizan términos cristianos como Jesús, Dios, salvación y otros más. Utilizan opiniones, enseñanzas contrarias y yo podría decir heréticas sobre las doctrinas cristianas más básicas y esenciales que hacen la diferencia entre el cristianismo y el no cristianismo. Por favor, es muy importante que tú observes que la mayoría de los mormones hoy en día negarán vehementemente que creen que Jesús y Satanás son hermanos. Sin embargo, esta enseñanza era definitivamente y sigue siendo una creencia primordial para ellos y principalmente para los primeros mormones. Y de acuerdo a los santos de los últimos días, de los mormones, Satanás y Jesús son hermanos y juntos ofrecen competitivos planes de salvación al Padre en la gran estrella Kolob. Imagínense, estoy leyendo un artículo de ellos del Diario de los Discursos, el 13-282. Y en esa parte sigue diciendo que el plan de Jesús fue aceptado por Dios y el plan de Lucifer no. Y agrega que Jesús y Lucifer son hermanos, tal cual es revelado en La Perla de Gran Precio, que es otro libro que ellos tienen, que lo tienen al nivel de la Biblia. Y según el libro de Moisés,
en el 4 del 1 al 4 del libro de Mormón, otro libro que tienen los mormones, confirmado por el pastor sucedor de Joseph Smith, el fundador de la secta, llamado Brigham Young. Él cita eso que ya te mencioné. Imagínate. Entonces, la enseñanza de que Jesús y Satanás son hermanos espirituales surge del malentendido, de la distorsión de las escrituras, obviamente por parte de los mormones, como ya lo mencioné, y así como algunas de las enseñanzas extrabíblicas que ellos consideran autoritarias. Entonces, como el libro de la Perla de Gran Precio, el libro de Mormón y otros. Simplemente no hay manera de que puedas leer la Biblia usando cualquier tipo de principios hermenéuticos correctos y salir de la idea de que Jesús y Satanás son hermanos espirituales. No se puede. Tienes que ir al original, tienes que ir a la fuente, y la única fuente indiscutiblemente es la Biblia. Las escrituras son muy claras en cuanto a que Jesús es verdaderamente Dios. No una especie de Dios con D minúscula pequeño, como creen los mormones y otras sectas. Las escrituras también son muy claras en cuanto a que Dios es trascendente por encima de su creación, lo que simplemente significa que no hay comparación entre Cristo el Creador y Satanás su creación. Los mormones creen que Jesucristo fue el primer niño espiritual, imagínense, que nació de Dios el Padre Celestial con una de sus muchas esposas, válgame Dios. En vez de reconocer a Jesús como el único Dios verdadero, ellos creen que Él llegó a ser Dios de la misma manera que algún día ellos llegarán a ser dioses. Y de acuerdo a la doctrina mormona, como el primero de los hijos espirituales de Dios, Jesús tuvo preeminencia sobre Satanás o Lucifer, quien fue el segundo hijo de Dios y el hermano espiritual de Jesús. Válgame Dios. Esto es irónico porque ellos usan Colosenses 1:15 como uno de los textos de prueba, porque dice, y lo voy a leer, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Punto. Ahí dice la Colosenses 1:15. Sin embargo, ellos ignoran o no lo leen con toda la intención el versículo siguiente de Colosenses 1:16, donde dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y quiero remarcar aquí, Cristo hizo todas las cosas, tronos, dominios, principados, potestades, y esto incluye a Satanás y a sus demonios. Entonces, es una aberración, un terrible malentendido y un craso y obvio horror de la comprensión de la palabra de Dios. Para creer que Satanás y Jesús son hermanos espirituales, entrecomillados, uno debe negar la clara enseñanza de las Escrituras o desconocer totalmente de las Escrituras. La Escritura, la Biblia, es muy clara en cuanto a que fue Jesucristo quien creó todas las cosas. Y como segunda persona de la Trinidad, Cristo es completa y verdaderamente Dios. Jesús es Dios. Jesús afirmó ser Dios en muchos pasajes de la Escritura. Vamos a ver algunos. En Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Jesús aquí en este versículo, en esta escritura, en este verso, no estaba reclamando ser otro Dios menor. Él estaba declarando que Él era completamente Dios. Ahora, Juan del 1 al 5, lo voy a leer como lo dice la escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Punto. Aquí está claro, más que claro, que Jesús no fue un ser creado, sino que Él mismo creó todas las cosas porque es Dios. Y Juan 1:3, de ahí mismo de la lectura que leí, dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces yo pregunto, ¿cuánto más claro puede ser cuando dice que Jesús hizo todas las cosas? ¿Y qué significa todas las cosas? Pues todas las cosas, que Dios creó todas las cosas. Incluye a Satanás, que como un ángel fue él mismo un ser creado al igual que los otros ángeles y los demonios. Por supuesto que Dios no creó a Satanás como era Satanás, sino que él involucionó por su propia decisión, por su libre albedrío. Ahora, las escrituras revelan que Satanás es un ángel caído que se rebeló contra Dios, contra Jesús, como siendo Dios. La única relación que existe entre Satanás y Jesús es la de creador y la de creación. De Jesucristo, el juez justo, y de Satanás, el ser pecador que fue creado. Ahora, al igual que los mormones, que los testigos de Jehová, también enseñan que Jesús y Satanás son hermanos espirituales. Válgame Dios. Aunque algunos mormones y testigos de Jehová a veces tratan de eludir esta enseñanza porque es sumamente contrario a lo que dice la Biblia, dice en realidad es sin embargo lo que estas organizaciones creen, y parte de su doctrina oficial, eso es lo que ellos creen. Y si a veces lo esconden es porque algo les está diciendo que está mal, y sin embargo continúan. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso los testigos de Jehová, como te decía anteriormente, de una u otra manera tratan de ocultar esa enseñanza y han tratado de ya no publicar, bajar esas publicaciones. Pero ese es un hecho, es parte de su filón doctrinal de los testigos de Jehová. Pues los mormones son más descaradones, ¿verdad? Y pues meten mucha información de que Jesús y Satanás son hermanos. Ahora, los mormones creen que no solamente Jesús y Lucifer fueron hijos espirituales de Elohim, sino que también los humanos son hijos espirituales. En otras palabras, creen que Dios, que los ángeles, que los hombres son todos de la misma especie, de una misma raza, de una gran familia. Y por eso los mormones creen que un día ellos mismos se van a convertir en un Dios tan grande como Jesús, incluso como el mismo Padre. Y no están viendo la clave. Y como te decía, es muy importante que en lugar de que vean esta clara distinción en las escrituras entre Dios y su creación, ellos están creyendo que un día ellos mismos van a ser un Dios. Por supuesto, esta es la misma y vieja mentira que Satanás nos ha estado diciendo desde el jardín del Edén, cuando le dijo a Eva en Génesis 3:15, y por eso Dios dice ahí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, porque fueron las palabras que Satanás le dijo a Eva. Es que Dios mismo sabe que seréis como Dios. Aparentemente, el deseo de usurpar el trono de Dios es endémico, es decir, es algo viejo que viene de atrás, y eso está en los corazones de todos los hombres. En Mateo 16:15, Jesús hizo una importante pregunta y dijo, ¿quién decid que soy yo? Esta es una pregunta que es esencial para la salvación, y una en la que los mormones y los testigos de Jehová se han equivocado rotundamente. La respuesta tanto de los mormones y de los testigos de Jehová es que Jesús es el hermano espiritual de Satanás, lo cual es incorrecto, y seguramente
los va a llevar a la perdición eterna por ese error tan terrible. Jesús es Dios, el Hijo, y en Él habitó corporalmente la plenitud de la deidad, de acuerdo a Colosenses 2:9. Jesús creó a Satanás y un día lo arrojará al lago de fuego como el castigo justo por su rebelión contra Dios. Tristemente, en ese día del juicio, aquellos que caen en las mentiras de Satanás también serán arrojados al lago de fuego con Satanás y sus demonios. Aclaro, el lago de fuego no fue hecho para los humanos, fue hecho para Satanás y sus demonios y aquellos que siguen mintiendo y aman las mentiras de Satanás. El Dios con D minúscula de los mormones y los testigos de Jehová no es el Dios con D mayúscula que se reveló a sí mismo en la Biblia, en las Escrituras. A menos que se arrepientan y lleguen a entender y adorar al único Dios verdadero, no tienen esperanza de salvación. Porque la esperanza es Cristo Jesús. Es en Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero terminar, dar mi respuesta en Juan 40, 30 del 40, 37 al 40. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, pues esta es mi respuesta, estimado amado de la Ciudad de México. Te agradezco por tu pregunta, estimado Roberto Andrés, y a cada una de las personas que nos siguen en esta sección Pregúntale al Pastor. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Si no lo has hecho, suscríbete, regálanos un like, comparte nuestro podcast en tus redes sociales, pero comparte también nuestra liga. Y de esa manera, cada vez que tú le das un like, YouTube nos comparte en otros grupos y de esa manera seguimos enviando el mensaje de fe. Que el Padre te bendiga mucho. Nos vemos para la próxima entrega. Pregúntale al Pastor. Bendiciones.